Hola a todos chicos, vamos a iniciar en breve la presentación, así que necesito que esperen un momentito. Vamos a empezar aproximadamente a las 9:35 para que estén atentos. Y eso, por mientras, mantengan un poco de paciencia, por favor. Buen día. Sí, tengo que dar mi conferencia ahora. Tengo que dar conferencia en un congreso. Un congreso. Bien. ¿En serio? ¿Y ahora puedo ver? Yo creo que tendría que estar ahí. Después le digo que le va a dar la gracia. Es que es con una plata.
¿Me confirman que se ve y se escucha bien, por favor? Disculpen, chiquillo, la demora, pero estamos afinando unos temas. Bueno, sean todos bienvenidos a los asistentes al segundo día del Congreso organizado por ANEQIF. Bueno, el día de hoy la primera charla va a ser sobre drogas de diseño. Bueno, en general las drogas recreativas han sido parte de la cultura del ser humano desde etapas ancestrales, pero luego de la modernización de la medición se comenzó a documentar los riesgos a la salud pública y a la seguridad del Estado de alguna de estas, estableciéndose legislaciones para determinarlas. Sin embargo, en los últimos años, las drogas de diseño han desafiado las legislaciones de los países alrededor del globo. Bueno, sin más que decir, le damos una grata bienvenida a la presentadora de esta charla, que es la doctora Pamela Campora. Perdón. Ella es directora general de investigación y doctorado en la Universidad de San Sebastián, sede de Santiago. A la doctora le doy el pase para que presente. Si ya está habilitado. Buenos días. Buenos días. Patricio, Fabián, ¿se ve mi presentación? O sea, mi pantalla o no? No, Patricio, no lo escucho. No, Patricio, no se te escucha. Se ve su cámara, pero no se ve su presentación. No. Tiene que ir a la sección compartir. ¿Y ahí? ¿Ahí se ve? Ahí hay un... Sí, ahora sí, ahí se Sí, ve ahora excelente. sí se ve. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Donde está la presentación. Sí. ¿Y está en modo presentación? Sí, está en modo presentación. Ok, Así que, ya. Muy buenos días a todos. Primero agradecer a la comisión organizadora del Congreso Nacional de Estudiantes de Química y Farmacia por esta invitación. La idea, entiendo que, así como cuando yo fui estudiante, hay estudiantes de todos los niveles de la carrera, por lo tanto, esto no pretende ser una explicitación en profundidad, porque entendemos que estamos en distintos niveles, no todos probablemente han tenido farmacología, pero sí como profesionales de la salud y como personas que tenemos que estar interiorizadas del quehacer, particularmente en droga y particularmente ustedes que son jóvenes, voy a tratar de mostrarles un pequeño recorrido por las sustancias que hoy día estamos expuestos en nuestro país, también sustancias que están a nivel mundial y que además de ello, hoy día traen tantas consecuencias negativas como por ejemplo, y lo más horrible, es que ya existen muchos casos de muerte en Chile y en otros países. Voy a mantener mi cámara encendida, sin embargo voy a mirar hacia el otro lado porque como esta pantalla es tan chiquitita en el computador, voy a estar mirando el otro. Ya, entonces, lo primero es colocar el contexto en el cual estamos desarrollando nuestra presentación y para iniciar, estábamos hablando de drogas de diseño. Si uno se va desde lo que uno aprende en introducción a la ciencia farmacéutica o introducción a la farmacia, droga es cualquier sustancia que introducida al organismo produce un efecto y puede ser natural o sintética. Y esto significa que tenemos drogas que son legales y drogas que son ilegales. Nosotros entendemos siempre como droga legal todo lo que efectivamente está permitido, dentro de los cuales están los medicamentos. Y también sabemos que cuando existe un uso inadecuado de medicamentos, ya sea que no están prescritos o se utilizan en dosis inadecuadas, estamos hablando de un uso abusivo. Y también existen las otras sustancias, que son las sustancias que son ilegales, dentro de las cuales las más habituales que conocemos en nuestro país está la cocaína, la pasta base, la marihuana y otras, dentro de las cuales vamos a ver algunas hoy día. Y en general lo que tiene que ver con las drogas de diseño
y de hecho es un nombre bastante coloquial colocarle de diseño, porque todos los medicamentos en general son drogas de diseño, porque son diseñadas, efectivamente, tienen una estructura química que hace que pueda tener las propiedades en función de los radicales que tiene, para poder hacer efecto ya sea en un receptor o a través de alguna otra molécula, ¿ya? Entonces, en la imagen podemos ver que hoy día, en general, cuando hablamos de drogas de diseño, estamos hablando de sustancias que se producen en general en laboratorios de tipo clandestino. Nosotros, y ya la mayoría, al menos tuvimos química en general, podemos reconocer justamente dónde se almacenan, podemos ver el material de vidrio, podemos ver también incautaciones y las imágenes habituales, pero muchas veces las vemos más bien en países de Centroamérica. En Chile ya se encuentran lugares apartados donde se está produciendo droga de manera ilegal, y que tienen estos fines de comercialización, porque producen los efectos adversos, o sea, los efectos recreativos de una manera rápida, tienen son de fácil acceso y de alguna forma, dado que nuestra legislación no tiene controlada todas las moléculas que existen, porque nosotros sabemos que pequeñas modificaciones van a hacer cambios en los efectos, muchas de estas sustancias hoy día todavía, como no están en nuestra legislación, pasan a ser legales porque no son ilegales, que no es lo mismo que sean ilegales, ¿ya? Entonces, aquí aparece un concepto que es lo que se llama las NSP o las nuevas sustancias psicoactivas, que son sustancias que se abusan en estado puro o de alguna presentación y que no están incluidas en la Convención Única de Drogas Estupefacientes del año 61 o en la Convención de Sustancias Psicotrópicas del año 71. Pero que hoy día se sabe que constituyen una amenaza a la salud pública y que además están teniendo un rol súper preponderante en todo el mundo, más que lo que antiguamente siempre catalogábamos como la cocaína y la marihuana como las drogas mucho más, perdón, la cocaína y la heroína como las drogas que tenían mayor comercialización. En nuestro país sigue siendo la droga de mayor uso, la cocaína y la marihuana son las de mayor prevalencia, la pasta base dentro de lo que es la cocaína. Sin embargo, estas ya tienen una incidencia de utilización bastante importante. Entonces, en esta gráfica, yo no sé, vamos a usar el puntero. Yo no sé si pueden observar en esta que estamos hablando de nuevas sustancias psicoactivas y uno puede ver la evolución en el tiempo de apariciones de nuevas drogas a través de los años, del año 2009 al 2018, reportada por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, que donde esta oficina lo que recoge son todos los países que van notificando la aparición de nuevas sustancias. Si se fijan, ha habido un aumento bastante importante y una de las sustancias que llama particularmente la atención, pero que no es un tema que voy a tocar hoy día, pero sí se los quiero comentar y si me quieren preguntar después lo podemos ver, son los opioides sintéticos. Acá se fijan el aumento, que esta línea roja que está acá, esta barrita roja, son el aumento de los opioides sintéticos, que también es algo que nosotros no es tan común en nuestro país todavía, pero sí es algo que probablemente nos va a llegar bastante de manera importante. Aquí abajo podemos ver el número de nuevas sustancias psicoactivas, que están desde enero, o sea, ahora con fecha bastante actualizada, enero del 2020, que fue cuando salió el último informe en Chile, y la Naciones Unidas también sacó el último informe, y donde podemos ver que Chile, en azul, ya tiene un número de sustancias nuevas entre 51 y 100, o sea, estamos bastante en la media de lo que es el resto del mundo, siendo que somos un país bastante pequeñito, ¿ya? Y la gráfica del lado derecho se puede observar solamente en los 2 últimos años, que les pongo la continuación de la gráfica que está acá, donde se ve que mayoritariamente en términos de porcentaje, las sustancias, los NSP, las sustancias psicoactivas, las nuevas sustancias psicoactivas, tenemos los estimulantes con un gran porcentaje, que sabemos que en Chile es uno de los que más se consume. También tenemos hoy día, aparecen los agonistas, los receptores de los cannabinoides sintéticos, que también es algo que vamos a abordar. Los alucinógenos clásicos, donde aquí aparece el LSD, que nosotros no estamos tan acostumbrados probablemente en el común, o probablemente donde ustedes todavía son más jovencitos, por lo menos en mi época no era muy común. Los LSD, y aquí también aparece con un porcentaje bastante grande los opioides sintéticos. Los opioides sintéticos, ¿por qué tienen relevancia? Porque efectivamente son derivados del fentanilo,
y que lo que buscan los opioides sintéticos es hacer simular los efectos análogos que tiene la heroína. Nosotros en Chile no tenemos heroína, o a la fecha no se ha encontrado heroína, no ha habido decomisos de heroína. Uno se entera de las drogas que existen en función de los decomisos. No se ha encontrado heroína, y también probablemente esté relacionado con que la heroína de manera habitual se utiliza de forma endovenosa, o sea, hay que inyectársela, y nosotros no tenemos tanta la cultura de utilizar esta vía de administración para lo que son drogas recreativas. Ya utilizamos más bien la vía oral, la fumada o el esnifado, que es esto lo que llamamos jarabe. ¿Cómo pasó la siguiente? ¿Y cómo avanzo? No puedo avanzar. Donde puse el puntero no puedo avanzar. La fecha de sacado no puede avanzar. Ya. Sí, no, ahí ya pude, gracias. Ya. Entonces, aquí el contexto, para que entendamos de dónde aparecen todas estas nuevas sustancias psicoactivas. Lo primero, dentro de las problemáticas que se generan desde el punto de vista de la salud pública, y entendiendo que estamos en un congreso, más allá de lo interesante que puedan ser los temas, estamos hablando de que nosotros somos profesionales de la salud, y lo que estamos buscando justamente es prevenir situaciones adversas en los pacientes o en nuestros compañeros o en las personas que nos rodean, es que las dosis que se están utilizando son inciertas. Esa es una de las características de las nuevas sustancias psicoactivas. Eso significa que al ser dosis incierta, no tenemos la capacidad, y de hecho en la gran mayoría de la bibliografía que uno puede encontrar, no en todas, pero sí en muchas de las sustancias nuevas, son todas en base a la experiencia de las personas, no porque se hayan hecho estudios científicos donde existan papers necesariamente que avalen toda una historia, sobre todo de sintomatología. Por lo tanto, al no conocer las dosis específicas que eventualmente se están utilizando, es difícil establecer un patrón respecto a lo que podría ser toxicidad aguda o toxicidad crónica, entendiendo toxicidad aguda el efecto que se va a producir por el consumo de altas dosis en un pequeño espacio de tiempo, o el consumo prolongado, que es lo que pasa cuando uno ya pasa a una dependencia física en caso que tenga, o a una adicción, ¿ya? Otra de las particularidades que hay que considerar de este tipo de sustancias es que se utilizan por distintas vías de administración. ¿Qué es lo que va haciendo el usuario? El usuario va adaptando las vías de administración para favorecer la biodisponibilidad. ¿Qué significa eso? La mayor, en el menor tiempo, la mayor cantidad que podamos tener a nivel del torrente sanguíneo para empezar a producir los efectos que estamos buscando, que en este caso casi siempre son de tipo recreativo. Cosas que han aparecido importantes, que tenemos que considerar en nuestro medio, que son parte de la vida que ustedes están viviendo hoy día, es que hoy día estas nuevas sustancias psicoactivas, como ya les mencioné, que muchas no son controladas, por tanto no son ilegales, se pueden comercializar por redes sociales. Hoy día en las redes sociales es muy fácil encontrar distintos tipos de sustancias de carácter sintético que se comercializa. Nosotros tenemos un listado que es muy grande de sustancias que son controladas, que en el fondo uno ve puros nombres químicos con distintas radicales de sustitución, y no, si no está el radical, efectivamente pasa a ser una droga que está en un sistema que no es en un estado que no está controlado, por lo tanto está en el limbo y se puede seguir comercializando. Y la posibilidad también, además del tema de las redes sociales, que existe también el delivery, así como existe el delivery de comida, existen delivery también de las drogas, y eso hace que también tenga una facilidad de contactabilidad para poder empezar a utilizarla, ¿ya? Hoy día ustedes saben que las personas comienzan mucho más temprano a experimentar. Antes se experimentaba probablemente con la marihuana, después probablemente se experimentó con los disolventes, y probablemente hoy día la experimentación, entendiendo que muchas veces, como se ve en lo que uno conoce como una forma farmacéutica, que habitualmente son comprimidos, en términos generales, la gente pasa a pensar que estos comprimidos tienen una dosis tal como estamos hablando de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, ¿ya? Y otro de los contextos que también tenemos que considerar en esta sustancia, que eventualmente podríamos estar consumiendo, es que tienen contaminantes químicos, que son todos los subproductos de lo que es la elaboración, contaminantes biológicos, producto de los transportes, pueden tener hongos, pueden tener bacterias, pueden también tener, y que esto también es algo bastante importante, sustitutos. Y nos vamos a dar cuenta que gran parte de las drogas que se comercializan hoy día lo que están buscando es emular los efectos de drogas clásicas,
como por ejemplo los derivados anfetamínicos, que tienen que ver con la estimulación, y los alucinógenos como son el LSD, ¿ya? Entonces, el solo hecho de que existan sustancias que se estén vendiendo con una denominación o propiciando cierto tipo de efecto y no sean, hace que eventualmente un consumidor consuma drogas que eventualmente puedan llegar a dosis tóxicas y por lo tanto producir la muerte. Y también hoy día, dentro de todo lo que también tenemos que considerar, es que así como en algún momento hablamos de que la cocaína se cortaba o en el fondo se adulteraba agregándole sustancias que en el fondo aumentaban su volumen, también hoy día en las drogas sintéticas también tenemos tipos de adulterantes, como muchas de ellas se venden además en polvo o en sustancias en líquido, también se incluyen adulterantes, ¿ya? Entonces, este es el contexto en el que hoy día como profesionales de la salud tenemos que tratar de estar un paso antes, tratando de controlar sustancias antes de que éstas lleguen a nuestro país. En esta imagen, nosotros en Chile tenemos la ley 20.000, que es la ley que controla el control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En esta ley 20.000 lo que hace es efectivamente establecer lo que tiene que ver con el tráfico, la comercialización, la manufactura, etcétera. Y esto nos permite establecer un contexto que si podemos mencionar que en Chile y en el mundo las nuevas sustancias psicoactivas han ido apareciendo y de manera explosiva. Si se fijan a nivel mundial, en el año 2008, existían solamente, identificadas, pueden que hayan existido más, solamente 28 sustancias psicoactivas. Sin embargo, ya en el año 2020, es decir, 12 años después, tenemos 1.008 sustancias psicoactivas, solamente con la notificación de 125 países. ¿Ya? Esto significa que efectivamente esto es un mercado que avanza y que probablemente esto que yo le estoy diciendo hoy día ya mañana está completamente desactualizado porque esto va cambiando y muchas veces se van a dar cuenta que era el día a día. Nosotros tenemos en Chile, a nivel del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Chile, existe la Mesa Nacional de Nuevas Sustancias Psicoactivas, que está actualizada el año 2018 al 2020, donde existe esta es la cuarta mesa, porque hay 4 libritos, la cuarta mesa, y este documento está disponible en internet, donde en Chile tenemos hoy día un control de 110 nuevas sustancias psicoactivas. Eso es lo que nosotros controlamos, 110 estructuras moleculares diferentes, dentro de las cuales hoy día controlamos 110, pero en Chile solamente hemos identificado 38. Identificado, como les mencionaba, ya sea por la venta electrónica, o ya sea por los decomisos, o por la muerte de alguien que luego se han hecho los análisis. Y también en este libro se incorporan las nuevas drogas emergentes, como por ejemplo hoy día se habla dentro de ellas, el poppers, se habla también del tramadol, como dentro de las drogas que hoy día están emergiendo como sustancias que se están abusando, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las drogas que mayor utilización tienen en nuestro país? El éxtasis, que es la metilendioximetanfetamina, la MDMA, y el LSD. Son las dos que tienen mayor prevalencia de consumo. Y dentro de esta, hoy día, y lo que es el control de lo que es la ley 20.000, se incluyen ya al Spice, que son los que se conocen como los cannabinoides sintéticos, y los Embower, que son también los nuevos alucinógenos que se introdujeron en nuestro país y que además están teniendo un grado de utilización bastante alto y que ya existen reportes al menos de 2 muertes en Chile de personas jóvenes que lo han consumido. En esta gráfica se muestra el número acumulado de nuevas sustancias psicoactivas del mundo, donde era la imagen similar a la que les mostraba. El 2008 tenemos 26 y el 2020 ya tenemos 1.008 nuevas sustancias psicoactivas. El año 2009 en Chile ya encontramos Spice, que es uno de los cannabinoides sintéticos, un grupo de cannabinoides sintéticos, ya fue detectado, por lo tanto ya existe la información a nivel de salud pública de reportería de este tipo de sustancias. El año 2013 ya se encontraron los primeros reportes en Chile también de poppers. El poppers todavía no es tan popular, por decirlo de alguna manera, está dentro de lo que hoy día se empieza a considerar como drogas emergentes, pero ya nosotros en Chile lo tenemos desde el año 2013. El año 2014 es la primera decomiso del Embower, donde además el mismo año, así como se identificó el año 2014, el mismo año se ingresa a las sustancias psicoactivas que son controladas. Y después, del año 2015 a 2020, aparecen estas 38
se han detectado estas 938 nuevas sustancias psicoactivas, teniendo un boom de detección el año 2017, con 21 nuevas sustancias. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver éxtasis y algunos derivados de estas sustancias, como la metanfetamina, la píldora del amor, la píldora de la muerte, la EVA, al éxtasis se le llama DAN, y el STP o el DOM también, algunas sustancias que están relacionadas con el LSD en términos de efecto, como el Spice, el Edinburgh y las sales de baño, que son los que conocemos como catinonas sintéticas. Y también voy a comentarles brevemente lo que son las drogas de club, que así se llaman en Europa, y otras que la traje como, si es que alcanzo a comentarles una pequeña cosa. Bueno, el éxtasis. Probablemente el éxtasis es una de las sustancias que ustedes más conocen, la han escuchado. Su estructura química es la metilendioximetanfetamina. Al ser una anfetamina es una sustancia estimulante. Dentro de las características que tiene es que se describe como una sustancia empatógena y entactógena. Empatógena es que favorece la empatía, entactógena que le gusta el tacto, o sea, en el fondo favorece todo lo que son, lo que tiene que ver con estímulos hacia el relacionarse con otros. Esta sustancia se empezó a hacer conocida en lo que son las drogas, las fiestas electrónicas, donde el individuo necesitaba estar durante mucho tiempo, habitualmente fines de semana, activo, bailando. Eso era como lo que se hacía en estas drogas, en estas fiestas, y se empezaron a comercializar estos comprimidos de éxtasis. Otro de los nombres que tiene el éxtasis es Molly. Molly tiene el nombre de molecular, una estructura molecular, y como les mencionaba, las denominaciones coloquiales, o más bien vulgares, también al éxtasis se le ha relacionado como si fuera la droga del amor. ¿Por qué? Porque es un derivado anfetamínico, como ya les mencionaba, lo que hace es justamente favorecer esta cosa del acercamiento sexual y de la desinhibición. ¿Cómo funciona el éxtasis? ¿Qué cosas tenemos que tener como precauciones de lo que es el uso del éxtasis? El éxtasis funciona como inicio de acción. Bueno, habitualmente se vende en comprimido. El inicio de acción es a los 30 o 60 minutos por un comprimido, habitualmente en los 30 minutos. ¿Y cuál es la particularidad que tiene? O el riesgo que tiene, que eventualmente una persona que consume éxtasis sabiendo que su inicio de acción a los 30 minutos, eventualmente, dado que no se le ha producido el efecto, puede tomar otra dosis. Y ahí se empiezan a producir los efectos adversos que tiene esta sustancia. ¿Cuánto dura? De 3 a 4 horas. Por eso las personas toman bastante en la noche, bastante en la fiesta, en este proceso que es bastante largo, como les mencionaba, puede durar un fin de semana. ¿Qué características tiene? Dentro de las más complejas, es que hoy día se está adulterando con lo que se conoce como sales de baño, que son las catinonas. Se está adulterando y por lo tanto los efectos que se van a producir, o incluso algunas catinonas se están vendiendo como si fuera éxtasis. Trae todo lo que significa estar consumiendo una sustancia que no es la que creo, por lo tanto las dosis son diferentes. El éxtasis, dentro de los efectos graves que tiene, es que produce un aumento en la temperatura muy importante. Por eso hablamos de hipertermia, por el exceso de energía, y como está relacionado a estas fiestas electrónicas, hay mucho baile, por lo tanto hay mucha deshidratación, y cuando uno suda, cuando uno transpira, se produce una disminución de el sodio, y por lo tanto se llega a producir una hiponatremia, se produce un aumento en la presión arterial, se produce aumento en la frecuencia cardíaca, en algunos casos se produce tensión mandibular, aprietan la mandíbula con espasmos mandibulares, por lo tanto por eso se relaciona también mucho al bruxismo, y dentro de todo lo que es la parte sexual, la parte entógena, justamente del tacto, se dice que se relaciona con disfunción eréctil en los varones y también con mucho deseo sexual, pero poca capacidad de un acto sexual con una persona. Dentro de las dependencias se dice que el éxtasis no produce dependencia física. Uno lo toma en el momento en que quiere disfrutar en esta fiesta y quiere tener esta sensación de euforia.
pero sí podría llegar a producir dependencia psicológica, ¿ya? Como cuáles son los neurotransmisores que están asociados al consumo de éxtasis. Bueno, está la serotonina, está la dopamina y también está la norepinefrina. La dopamina con los sistemas estimulantes, la serotonina con todo lo que con esta cosa mucho más placentera, más tirada hacia la parte, comillas, alucinógena, y la norepinefrina con los cambios a nivel de la presión y la frecuencia cardíaca. El grave riesgo que tiene el consumo de éxtasis en más dosis de la habitual es que, como les mencioné, al aumentar la temperatura, a disminuir el sodio, se produce mucha deshidratación, por lo tanto tienen que tener las personas que consumen éxtasis un patrón de consumo de agua, de manera tal de que se vayan hidratando, efectivamente se mantenga el equilibrio hidroelectrolítico en el organismo. ¿Cuál es el mayor riesgo? El mayor riesgo es cuando se produce una hiperhidratación. La mayoría de los casos de muerte por éxtasis están relacionadas con hiperhidratación o hiperhidrosis, que es por un consumo excesivo, porque efectivamente el éxtasis bloquea el centro de la saciedad de la sed. Entonces la persona toma agua y eso se produce, como ustedes saben, un aumento de volumen celular, se produce a nivel del sistema nervioso, a nivel del cráneo, un aumento de la presión también craneal, por eso también se relaciona con dolores de cabeza, por el aumento del exceso de agua. Y eso ya existe reportería de personas que han muerto justamente por la relación del éxtasis por una sobrehidratación. Por otra parte, también las personas utilizan éxtasis asociado con alcohol. El alcohol nosotros sabemos que es un depresor del sistema nervioso central, y además el alcohol además favorece la deshidratación, ¿ya? Por lo tanto, también es una complejidad que esta situación, que no se consuma de una manera adecuada. Hoy día, en muchas de las páginas web que uno puede revisar, existe una cultura de un consumo recreativo de sustancias psicoactivas o de drogas estimulantes o de sustancias recreativas con harta educación. O sea, en el fondo, si lo vamos a hacer, hagámoslo con seguridad. En el fondo, eso es como el concepto. De manera tal de que las personas que sí o sí lo van a hacer tengan conciencia de cuáles van a ser los posibles efectos adversos o qué cosas tienen que tener mayor o menor precaución. ¿Cuáles son los otros problemas asociados que trae el consumo de éxtasis? Es que se habla de un efecto de resaca, es decir, que después de la utilización al otro día, la gente anda como muy mal, muy desganada. Acuérdense que esto, como ya les mencioné, que actúa con dopamina y con serotonina muy estimulado, a través de la inhibición de la recaptación de serotonina. Efectivamente las personas quedan demasiado activas y después se viene una especie de depresión, porque ya no hay suficiente serotonina, una depresión. Entonces por eso normalmente las personas que tienen el patrón de consumo, de consumir éxtasis, consumen un día y saben que al otro día tienen que estar, entre comillas, como descansando para tratar de pasar este episodio de resaca, ¿ya? Y también se ha visto que en algunos casos, posterior al uso del éxtasis en personas que ya llevan tiempo consumiendo, después de 2 a 6 días ya vienen cambios de estado de ánimo también, que están relacionados con el uso de la sustancia, que se denomina caída o tropiezo, que en el fondo son los momentos como desagradables. Sin ser esto ni síndrome de abstinencia, ni ser tampoco causante de dependencia psicológica. En algunas reporterías dadas por distintos usuarios, por lo tanto, como les decía, no son datos científicos, se dice que algunas personas hablan de que se pierde la magia después de utilizarlo, es decir, que ya no se tienen los efectos empatógenos y entactógenos tal como lo estaban buscando. Y otros dicen que no, que han utilizado infinitas cantidades, o sea, infinitas veces en tiempo, y efectivamente siempre siguen sintiendo los efectos que están buscando, ¿ya? Entonces, eso por eso le digo, cuando uno habla de drogas recreativas, siempre existen dos perspectivas, la perspectiva del individuo y la perspectiva del entorno. La perspectiva del individuo está relacionada con la condición o con el estado en el cual yo me dispongo a consumir una sustancia. Y la perspectiva del entorno es efectivamente de qué forma, por qué vía, con qué personas, en qué momento y para qué estoy utilizando este tipo de sustancia. Entonces, de esto va a depender que en algunos casos pueda tener una sintomatología que sea mucho mejor y otra que sea un poquitito menos agradable.
La metanfetamina también es un derivado anfetamínico, también es una sustancia estimulante. Hoy día nosotros tenemos mucha metanfetamina, probablemente ustedes habrán escuchado la metanfetamina si vieron la serie Breaking Bad. En el año 2019 existe un reporte en las noticias que dice caída del Breaking Bad chileno, el año 2019, era una persona que efectivamente tenía montado un laboratorio clandestino donde producía metanfetamina. ¿Cuál es la ventaja? Que la metanfetamina se produce bastante barata para producirlo, como es un subproducto con sustancias que son precursores, que en el fondo están disponibles también, y ¿ya? ¿Qué características tiene? Bueno, también la metanfetamina se conoce mucho como speed, ese es como el nombre más común, ¿ya? Ice, hielo, bueno, y el tema de ice, hielo, tiene relación con los cristales que es la forma en que están, de cómo se utiliza, y principalmente, a diferencia de lo que les mencionaba del éxtasis, que va utilizando 3 neurotransmisores, en este caso la metanfetamina va particularmente utilizando la dopamina. Nosotros sabemos que la dopamina está relacionado con el centro de la recompensa, el placer, y se habla de un colocón, un high, o sea, un momento muy, porque se libera muy rápidamente dopamina, por lo tanto se siente un efecto estimulante y placentero muy rápido, y que también disminuye de esa misma manera rápidamente. ¿Qué es lo que hace esto? Como la dopamina está relacionada con el circuito de la recompensa, la adicción, hace que efectivamente esta sustancia sí, a diferencia del éxtasis, sí tenga un patrón de consumo que sea más bien de tipo adictivo, ¿ya? ¿Cómo se utiliza? Se puede fumar. Normalmente el éxtasis casi habitualmente viene en tipo pastilla, comprimido. Esta se puede fumar, también se puede ingerir a modo de píldora, se puede aspirar como polvo y también se puede inyectar. Porque como es sustancia inyectable, hay que tener las típicas precauciones de posibilidades de contagio de VIH y también de contraer hepatitis, ¿ya? ¿Qué otra sustancia? El año 2016 ya se empezó a comentar en Chile, es algo que se llama YABA, que es una mezcla, fíjense que ya hubo una incautación el año 2016 de 728 comprimidos de YABA, y el YABA que lo que es una mezcla de speed, o sea, de metanfetamina con cafeína, ¿ya? Esa es la mezcla que se hacía, y se comercializa justamente porque así se potencian los efectos estimulantes y evidentemente también los efectos adversos, por lo tanto aumenta con mayor razón el aumento de la frecuencia cardíaca, todo lo que está relacionado con las sustancias anfetamínicas, como por ejemplo que nosotros sabemos que se utilizan para bajar de peso, en este caso se potencia la pérdida de peso, ¿ya? Y también en este caso, tanto la metanfetamina como obviamente cuando se asocia con otras sustancias estimulantes, está relacionado con lo que son las psicosis anfetamínicas, que no se produce o no están descritas en el uso del éxtasis, pero esta sustancia, al ser mucho más adictiva, los delirios y la paranoia es bastante más significativa. Y aquí les coloco una foto de lo que se llama la boca de metanfetamina, porque el uso de esta sustancia produce pérdida de piezas dentales, que es lo que se conoce como med mouth, que es la boca de metanfetamina, que uno puede ver aquí en la imagen que efectivamente le faltan piezas dentales a la persona, ¿ya? ¿Qué otro derivado anfetamínico tenemos? Lo que se conoce como píldora del amor. ¿Qué es lo que es la píldora del amor? Es la MDA, por eso si se dan cuenta cuando uno habla de la sigla es súper importante porque también en los tratamientos de pacientes intoxicados hay que saber con qué sustancia uno está interactuando. En este caso, la tenanfetamina, la píldora del amor, es la 3,4 metilendioxianfetamina, que tiene la estructura química la estructura química emula los efectos de las anfetaminas también con la mescalina, por lo tanto va a tener estos efectos estimulantes y también alucinógenos, ¿ya? Entonces de aquí ya se incorpora el concepto del alucinógeno. Las cápsulas, como se comercializa, por eso se llama píldora, viene de 200 a 300 miligramos, el efecto es de 3 a 60 minutos, de 30 a 60 minutos, y puede durar un tiempo bastante prolongado. La experiencia de los usuarios habla de que el efecto particularmente alucinógeno puede ser de 8 a 10 horas o de 12 a 28 horas inclusive. O sea, si se fijan es bastante potente y así como el éxtasis tenía la posibilidad de producir una hipertermia, en este caso ya con sobre 300 miligramos, que está dentro de lo que son
las dosis que se utilizan de la píldora del amor, ya se pueden producir rhabdomiólisis, es decir, destrucción de la masa muscular, coagulación intravascular diseminada y también distrés respiratorio, además de potenciar un posible síndrome serotoninérgico. Esta sustancia se llama píldora del amor, es más tóxica que el éxtasis y la respuesta habitualmente es dosis dependiente, por eso los tiempos de duración de los efectos alucinógenos son dependientes de la dosis y también de esto que le decía del set de la persona o del setting del contexto en el cual se va a utilizar esta sustancia, ¿ya? La píldora de la muerte también es otra anfetamina, es la parametoxinanfetamina, también se conoce como Super K, y de hecho los comprimidos vienen así con la S de Superman, también se les llama Superman, y aquí cuando les digo posibles denominaciones coloquiales, es bastante particular porque muchas veces a distintas sustancias se les van dando nombres, el mismo nombre, ¿ya? En este caso, la píldora de la muerte es lo que se conoce como el falso éxtasis o el éxtasis rosa, que también se la ha denominado, y produce estimulación tanto a nivel del sistema simpático mimético, a nivel del sistema nervioso central, pero también mucho a nivel del sistema cardiovascular. Y por eso el tema de píldora de la muerte. Si se fijan, en el año 2015, en Chile, ya apareció una sustancia que era bastante parecida, que era el PMMA, que era una sustancia que se demoraba un poquitito más en términos de inicio de acción, el tiempo de latencia que tenía era un poquitito más grande, y por lo tanto lo que sucedía es que las personas, confundiéndolo con éxtasis, porque se los vendían como éxtasis, efectivamente tomaban más comprimidos y se empezaron a producir intoxicaciones, ¿ya? Ya el año 2018 aparece ya en Chile ya una incautación de la parametoximetanfetamina, que dándonos cuenta de que efectivamente en Chile ya es una sustancia que ingresó, efectivamente se va a seguir vendiendo y de hecho los comprimidos lo hacen rosa para caracterizarlo como falso éxtasis, y también se utiliza como adulterante de la MDA, tiene propiedades evidentemente serotoninérgicas, igual que todos estos grupos anfetamínicos. ¿Y cuál es por qué se llama píldora de la muerte? Porque nosotros conocemos lo que es el margen terapéutico, en este caso el margen en el cual hace efecto esta sustancia, que sin duda no es terapéutico porque no son drogas de medicamentos. La sustancia, la cantidad en que se utiliza es de 60 a 80 miligramos, pero ya con 150 miligramos uno podría ya producir la muerte, ¿ya? Entonces, ese pequeño margen en miligramos hace que con solo una nueva dosificación de uno de los comprimidos podría llegar a producirse la muerte. Y también existe, así como existe ADAN, que es el éxtasis, también existe lo que se conoce como EVA, que es la metilendioxietilanfetamina, que es la MDEA, que también tiene estas propiedades empatógenas, que no tiene tanto efectos alucinatorios, es de efectos rápidos de corta duración, y es bastante similar a lo que el éxtasis en términos de toxicidad, ¿ya? Entonces, como pueden ver, la particularidad o las diferencias que existen entre una y otra sustancia solamente está en el grupo radical, que está asociado a la estructura química, y eso va a hacer que podamos tener nuevas sustancias infinitamente en función del efecto que estamos buscando, ¿ya? Otra sustancia que también se utiliza, que está relacionada con los efectos o con la estructura de las anfetaminas, es una feniletilamina, que es el DOM, o que también se conoce como STP, que STP se relaciona con serenidad, tranquilidad y paz, perdón, que es la 4-metil 2,5 dimetoxianfetamina, que tiene como particularidad que también produce harto efecto alucinógeno, tiene harto efecto estimulante. ¿Y cuál es la particularidad que tiene? Es que es más barato producirlo y se vende como si fuera LSD, por las alucinaciones que produce y además porque las alucinaciones que produce son mucho más perdurables en el tiempo, por lo tanto tengo un viaje mucho mayor que el que tuviera con LSD. Son sustancias que son mucho más potentes que la mescalina, 50 a 100 veces más potente que la mescalina. Existen distintas estructuras químicas, como por ejemplo el DOF, así como el DOF,
que es un efecto más gradual y más prolongado que el LSD, y el DOI también, que también tiene un efecto mucho más largo que el LSD. De cada una de estas sustancias existe poca literatura científica que lo avale, pero todas las dosis y todos los efectos están mencionados solamente por los usuarios que han utilizado estas variaciones, pequeñas variaciones moleculares. Si se fijan, esta tiene un bromo, que el bromo ustedes saben que la sustancia es halogenada, lo que hace es favorecer la penetración a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto favorece con mayor razón los efectos que se están buscando, los efectos recreativos. Y aquí tenemos un yodo, ¿ya? ¿Cuáles son las dosis que se utilizan? Fíjense que aquí las dosis que estamos hablando son dosis de miligramos. Normalmente el LSD se utiliza en microgramos, o sea, en dosis mucho más chicas. El inicio de acción, como ya les mencioné, es más breve, el periodo de latencia que tenemos menor, y la duración es mucho mayor de lo que se establece comúnmente con el LSD. Y el bajón que tiene, que también es el periodo posterior y eventualmente que podría llegar a tener los flashbacks también, es de 4 a 8 horas después de que terminó el viaje alucinatorio, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas o por qué la gente prefiere una cosa respecto de otra? Porque en este caso, ser una estructura que está relacionada con la feniletilamina hace que efectivamente tenga harto efecto estimulante. Entonces, por eso en el término del contexto, del setting, hace que el viaje que puedan tener las personas se hace mucho más agradable. También, y les quise traer esto, porque existen también información de que, por ejemplo, acá existe un detergente con marca DOM, que también se relaciona con el nombre, y también existe un líquido de motores que también fue utilizado erróneamente por algunas personas, pensando que el STP, de serenidad, tranquilidad y paz, estaba relacionado con esto, y erróneamente personas hicieron consumo de esta sustancia como pensando en que podían tener efectos recreativos, ¿ya? Entonces, por eso también tenemos que estar preparados como profesionales de la salud para enfrentar y también informar que estos aceites motores, aun cuando son estructuras químicas que eventualmente tienen efectos, los efectos no tienen nada que ver con los efectos psicodélicos que están buscando alucinógenos. El LSD, hablamos de todas las sustancias que eran de tipo anfetamínica, y ahora vamos a pasar a las sustancias que yo les dije que era el segundo grupo, que era el más consumido en nuestro país, que era, o sea, además de la cocaína, la marihuana y las drogas habituales, de lo que son las sintéticas, que es el LSD. ¿Qué es lo que busco con el LSD y cuál es lo habitual que se busca con el LSD? Son alucinaciones. Tal como lo muestra, lo que uno busca acá es tener un viaje. Este viaje tiene un inicio, una etapa que es como la meseta, cuando se produce la mayor cantidad de alucinación, o las alucinaciones tal como me están guiando el viaje, y en la parte final, que en el fondo es como la parte del cierre. La parte inicial de los viajes habitualmente son desagradables, se presenta con náusea, algunas veces con mareo, algunas veces con vómito. De hecho, ustedes habrán escuchado muchas sustancias de origen natural que son alucinógenas, que se utilizan en estos rituales de general, de que todo lo que son los mareos, los vómitos, esta expulsión de vómitos, en teoría se habla con la limpieza o la sanación o la purificación, ¿ya? Sin duda la primera parte del viaje cuando estamos tomando LSD no es bueno, y por eso el patrón de consumo, a diferencia de lo que hablamos de las otras sustancias que están muy relacionadas con el tema más bien de la libido, la parte sexual, la parte de las sensaciones físicas agradables, en este caso los alucinógenos, particularmente el LSD, tienen un patrón de consumo que habitualmente es en grupo o en un grupo selecto guiado. ¿Qué significa guiado? Que lo que yo estoy buscando es que la persona que va a acompañarme en este viaje con el alucinógeno, efectivamente vaya modelando de alguna manera las sensaciones. ¿Por qué? Porque como yo les mencioné, que esto está relacionado mucho con el set o con mi yo interior, si efectivamente yo estoy pasando por una etapa muy depresiva o tengo algún problema, alguna cosa, entonces mi estado es muy negativo, efectivamente este viaje no es bien guiado, yo podría tener un mal viaje, que es una de las razones por las cuales los alucinógenos dejan de consumirse, y los malos viajes tienen todo un contexto desagradable y habitualmente que induce a autoagresiones o que induce a acciones inadecuadas, a comportamientos extraños, que en el fondo no dan ganas de volver a consumir este tipo de sustancias. Ustedes saben que las drogas recreativas y cuáles son las características por las cuales hace que una persona tenga ganas o no de consumirla, es que efectivamente el efecto de placer que tengo me gustó tanto que quiero volver a hacerlo.
Entonces, si tengo un mal viaje con un alucinógeno, definitivamente no voy a querer hacerlo. ¿Y qué es lo que hacen los alucinógenos? Bueno, uno puede, todo lo que tiene que ver la distorsión de las imágenes, la distorsión de los sonidos, todo lo que en teoría uno ve como real, todo lo que en realidad es irreal. Entonces, todo esto es un cambio de percepción que muchas veces también incluye cambios de percepción en el tiempo. Los tiempos son mucho más largos, todo dependiendo de cómo vaya haciendo este guía. Por eso, en los rituales comillas, así tipo chamán, donde se utilizan drogas que son alucinógenas, el guía que hace estos rituales, justamente lo que busca es llevar a un grupo de personas a una experiencia de sanación donde pueda hacer toda esta liberación de estas cosas como negativas y después llega un momento, por eso hay un momento que vomitan y qué sé yo, como el vacío, hacen una liberación de la mente y después la persona se empieza a conectar consigo y vienen todas estas cosas que son mucho más positivas. Aquí en esta imagen que está acá a la izquierda, en la que está aquí a la izquierda se puede ver cómo se ve el cerebro, es una esquematización del cerebro con el uso de placebo y con el uso de LSD, y se puede ver la hiperestimulación que se produce aquí en el cerebro normal y aquí en el cerebro respecto de los movimientos de lo que tiene que ver con los estímulos, ¿sí? Entonces se ve súper distorsionado y que es una de las cosas que justamente es lo que se está buscando. Una persona que utiliza una droga alucinógena de este tipo, lo que está buscando precisamente es desconectarse y conectarse con su propia realidad, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias eventualmente negativas que puede tener? La psicosis. La psicosis es algo que se ha visto que se puede desencadenar de manera bastante más habitual y también que hoy día el Embower se está vendiendo como si fuera LSD. En Chile ya se está vendiendo y como ya les mencioné, ya existen reportes de muertes de chicos que tomaron Embower en papeles secantes pensando que era LSD y no era LSD y efectivamente les produjo la muerte. ¿Ya? Si se fijan, como les mencioné, las dosis del LSD son en microgramos y las dosis que podrían llegar a producir la muerte, por eso digo potencialmente letal, son 10 miligramos, o sea, tiene una ventana de seguridad súper alta. Eso también es algo muy importante, porque cuando hablamos de consumir Embower como reemplazo del LSD, el Embower no tiene esa ventana de seguridad alta. Entonces, si las personas están acostumbradas, suponiendo que estoy haciendo un tremendo guerrero y quiero seguir alucinando y seguir tomando dosis, efectivamente podría consumir muchas, suponiendo un grupo de personas estándar, no personas particularmente susceptibles, podría utilizar muchas papeles de secante o administrármelo de la manera que sea, hasta llegar a 10 miligramos. O sea, por eso les digo que es una sustancia, es muy potente en términos de efecto, pero también es muy segura. Por tanto, existe poca reportería asociada exclusivamente a efectos del organismo de muerte por LSD, no así de muerte por LSD existe, pero asociado a los malos viajes. O sea, como una consecuencia de un mal viaje, existen muertes asociadas a LSD. El Spice. ¿Qué es lo que es el Spice? El Spice es una de las nuevas sustancias que existen muchos nombres, por lo tanto aquí hay algunos, no son todos. El JWH es el nombre de uno de los investigadores que efectivamente está buscando nuevos cannabinoides sintéticos con fines terapéuticos, pero que en el fondo se le dio ahí los nombres y se fijan, son cada una de las modificaciones moleculares que se están dando, por eso tienen estos distintos nombres. Existen 18, existen muchos otros números de estas sustancias. Y aquí tengo otro ejemplo, que es la 4F-MDMB-butinaca, que también son nuevas sustancias psicoactivas que se denominan cannabinoides sintéticos. ¿Qué son los cannabinoides sintéticos? No son drogas naturales, son, como su nombre lo dice, son sintéticos, por eso se llama lo que tratan de emular, porque eso es lo que tratan de hacer, es algo similar a la marihuana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es contaminar una materia vegetal, y digo contaminar porque vuelvo a agregar, adulterar una materia vegetal seca y le colocan esta sustancia, que son todas estas sustancias químicas que le estoy mencionando, para tener una sustancia que eventualmente yo pueda fumar o pueda administrarme por otra vía, pero lo ideal es fumar, tal como yo me fumaría un pito de marihuana. En este caso lo haría con esta sustancia sintética que está agregado y en el fondo estoy emulando la forma y estoy emulando también, en teoría, los efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Los efectos también, la característica que tienen es que también van a actuar sobre los receptores CD1 del sistema endocannabinoide,
teniendo los efectos psicoactivos del tetrahidrocannabinol, que es una de las cosas que se está buscando, y también teniendo los efectos completos y también la forma en que la estoy utilizando, ¿ya? Es una droga que tiene un precio bastante barato para lo que se puede, para lo que se manejan este tipo de sustancias, tiene muchos efectos secundarios y los efectos secundarios aquí sale súper claro que son impredecibles. Es una sustancia peligrosa, son impredecibles porque como no sabemos de todo esto estamos consumiendo o cuál de todos los otros que existen estamos consumiendo de lo que son estos cannabinoides sintéticos, tenemos problemas a nivel del cerebro, ya sea como aumento en la tasa de suicidio, tenemos alteraciones, comportamientos violentos, como por ejemplo agresividad, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, también episodios de psicosis, que nosotros sabemos que la marihuana también se relaciona con episodios de psicosis, las alucinaciones, que son lo que uno normalmente está buscando, y eventualmente también se puede producir muerte súbita. Nosotros acá, el Spice llegó a Chile, y es algo que se comercializa también como incienso. Y si se fijan acá, la reportería que existe es que ya entre el año 2016 y el 2018, solo en 2 años, ya hay reportados, lo cual no significa que sea el caso total, pueden ser muchos más, 52 muertes producto del consumo de Spice. Y Spice en todo este grupo de sustancias que eventualmente van a ir a adulterar o a contaminar un material vegetal. También se conoce como fake weed, y que en el fondo es como hierba falsa, ¿ya? Entonces es lo que se le denomina marihuana sintética, pero claramente no tiene nada que ver con la estructura del tetrahidrocannabinol propiamente tal, sino que solamente emula su sistema. Continuando, los EMBOWE. Los EMBOWE, como podemos ver acá, son nombres, estructuras químicas, que efectivamente son análogos del metoxibenzil de la familia de las desfenilatilamina, son agonistas de los receptores 5-HT2, o sea, van relacionados con la serotonina, y también algunos son análogos de las anfetaminas y también tienen relación con la mescalina, por eso tienen este efecto estimulante, este efecto de comportamientos sociales mucho más desinhibidos y también el componente del alucinógeno. Como ya les mencioné, esto se conoce como el ácido impostor, todo lo que son los EMBOWE. Las dosificaciones son bastante mayores que lo que yo mencionaba, que era el LSD, que van entre 50 y podrían llegar hasta 1500 microgramos, y sigue siendo una sustancia que dependiendo del grado de alucinación que yo quiera tener, se dice que es el que desplazó al LSD. Y en España ya se conoce lo que se denominan ositos de gominola, donde uno puede ver que a dulces, a caramelos, se les empieza a contaminar con gotitas de esta sustancia, porque como es tan potente, acuérdense que estamos hablando de microgramos, con gotitas de esta sustancia para la comercialización. Aquí, ¿por qué? ¿Por qué es tan complejo? Porque eventualmente son las mismas gomitas que comen los niños, entonces podrían llegar a tener nosotros riesgos adicionales por una complicación a nivel de uso de menores. Nosotros aquí en Chile, el año 2014, ya existe reportería del CBUM, que se llama, que son todos los EMBOWE, que es la droga sintética que reemplazó al LSD, y se dice que es la droga de las personas ABC1, o sea, las personas que tienen mayor poder adquisitivo. Como les mencionaba, es un derivado que en muy baja dosis va a producir efectos mucho más potentes que lo que es el LSD. ¿Cómo se puede distinguir? El LSD es una sustancia que es incolora, en general es incolora, pero es insabora. La diferencia con los EMBOWE tienen un sabor amargo y metalizado. Entonces, si uno tuviera una estampilla de EMBOWE, uno la probaría y se daría cuenta que tiene sabor, lo otro es sin sabor, ¿ya? Entonces, sería una de las formas de saber. Como les mencionaba, tiene una potencia muy importante y el efecto es bastante menor, de 6 a 10 horas. Entonces, estamos pensando como una droga recreativa, a diferencia de lo que yo les mencionaba, el LSD, que toma un tiempo bastante largo el viaje, y después el tiempo del tiempo posterior que viene el bajón. En este caso es un tiempo bastante más controlado que permite utilizarlo en una vez, que efectivamente podrían no detectarlo, no sé, los papás, y al otro día seguir con su vida diaria, ya sea clase, trabajo o lo que sea, ¿ya? Existe, como les mencioné, daño
y muerte producto de esta sustancia, y no hace mucho tiempo, me parece que fue ahora el año 2019, que tenemos 2 chicos muertos por el consumo de esta sustancia, de este ácido impuesto. Las sales de baño también las conocimos hace mucho tiempo. ¿Cuál es la característica que tiene? Que como su nombre lo dice, son súper fácil de comercializar, como si fueran sales de baño, pero claramente no son las mismas sales que utilizamos en el baño como la cocaína de los pobres, produce mucha estimulación. Cuando digo mucha estimulación es porque es las catinonas sintéticas, que la estructura química o la sigla química es la MDPV, que es una metilendioxipirovalerona, y también las metilonas, la efedrona, que son todas del mismo grupo, lo que son las catinonas sintéticas, viene la planta CAT. La planta CAT es una planta que está en África, que los africanos lo que hacen es masticarla, tal como los indígenas mastican las hojas de coca, también estos mastican las hojas de CAT para justamente producir estos efectos de estimulación. Entonces, de esta manera se tienen los efectos estimulantes y las alucinaciones que eventualmente se están buscando. ¿Por qué se llaman sales de baño? Porque como la imagen lo muestra, son cristales, tal como vienen los cristales de las salas de baño. Normalmente están rotuladas para una fácil venta, se venden por internet, se venden en las bencineras, se venden en distintas partes como salas de baño. Le colocan no apto para el consumo humano y también lo disfrazan colocando como limpiador de joya, como limpiador de las tablets, también puede venir así como en esta presentación o también puede venir como en cápsula, también como en sustancias líquidas. Entonces se puede ingerir por vía oral, por vía inyectada y también por vía inhalada como jalando. La duración es de 2 a 7 horas y el tiempo dura, el inicio de acción es de 15 a 30 minutos. Cuando se llama la cocaína de los pobres, tiene que ver, como ya les mencioné, con los efectos estimulantes. Y aquí también quiero decirles cuál es el nombre que además de planta de CAT, o catinona o sales de baño, se conoce como flaca, la flaca. Y la flaca, ustedes van a encontrar, y probablemente habrán escuchado hablar de la droga zombie. La droga zombie, la denominación de droga zombie se le da a distintas sustancias. La más característica es a esta, que son las catinonas sintéticas, y lo que hace, porque se llama droga zombie, o la flaca, porque a las personas, en este caso la imagen que está aquí arriba, lo que hace es que a una persona se le caen los hombros, se le baja la cabeza y empiezan a caminar variando, ponen los ojos más bien en color blanco, por lo tanto, por eso las personas, por eso se ve como en la imagen de aquí abajo, se ve efectivamente una pérdida, existen movimientos involuntarios de la cabeza, del cuerpo y mucha agresividad. Algunas personas relacionan la droga zombie también con otra droga, que es el cocodrilo, que tiene lo que también se conoce como droga caníbal, droga caníbal. Existe una discrepancia respecto de cuál produce qué, porque todo depende de la alucinación que esté teniendo la persona para saber cuál va a ser el grado de, comillas, zombie que va a tener. Muchas veces los zombies se representan como personas que les faltan pedazos, porque muchas de estas conductas, de estas terroríficas, hace que estas personas se muerdan, se autodañen, que sean agresivos, que se saquen la ropa, porque también se producen en algunos casos cambios de temperatura. Entonces son personas que se tratan como por un exceso de estimulación, se tratan de despojar de lo que tienen. Ya creo que estoy muy a pasar mi tiempo. Ya. Pero con esto ya voy a terminar. Quise colocar esto, que es lo que se conoce como drogas de club. ¿Qué es lo que son las drogas de club? Está el éxtasis, la metanfetamina y el ácido, o el LSD, que ya se los comenté. Esto es una categoría que da el NIDA, el NIH, que es la cuestión de drogas de la Organización Mundial de la Salud, que en el fondo son las cosas más características. Les voy a comentar brevemente, aun cuando los efectos son bastante, tienen el mismo sentido. Les voy a hablar del GHB, del rohypnol y de la ketamina. El GHB es lo que se conoce hoy día como éxtasis líquido, y eso es súper importante hacer la precisión que el GHB es el gamma hidroxibutirato, que está relacionado con los receptores GABA, y ya vimos que el metilendioximetanfetamina está relacionado con serotonina, dopamina, norepinefrina. Entonces, ¿cuál es la característica que tienen las drogas de club y por qué se llaman así? Porque se utilizan en
bares, en fiestas, y se utiliza muchas veces, tal como lo muestra esta imagen, para sumisión química. ¿Qué es lo que es la sumisión química? Son la incorporación de sustancias químicas para cometer delitos, ya sean delitos sexuales, ya sean pérdida de conciencia de las personas para cometer robos, asaltos, entre otros, ¿ya? Entonces, ¿qué característica tiene el GHB o el éxtasis líquido? Bueno, viene en unos frasquitos que son líquidos, aunque podría venir en otra forma, pero habitualmente viene de forma líquida, es fácil ubicación, por decirlo de alguna manera, colocación, en las bebidas, por eso dentro de las recomendaciones de seguridad que se hacen con las personas, es que tienen que tener mucho cuidado respecto de proteger sus vasos, que efectivamente no recibir licores de personas que uno no conoce, etcétera, porque normalmente la textura, el sabor, no hace el cambio en una bebida alcohólica. Entonces, por lo tanto, es mucho más fácil que una persona no se percate y después, y otra cosa también importante, es que es de difícil detección, porque su vida es pequeña, tiene un efecto muy potente, o sea, bajas dosis, un gran efecto, y por lo tanto es una droga ideal para cometer lo que se llama sumisión química. Por eso son drogas recreativas, en este caso, como ya les dije, de poco margen. El inicio de acción es bastante rápido, lo cual sirve para establecer una conversación con alguien y justamente cometer los fines que se están buscando. Y la duración es de 1 a 2 horas. Se dice que con dosis muy pequeñita, de 0,5 a 1,5 gramos, ya el efecto que se produce en una persona con esa dosis tan pequeña es como si se hubiera tomado entre 1 y 3 bebidas alcohólicas. Por tanto, es bastante potente, ¿ya? Y como ya decía, que tiene un estrecho margen terapéutico, es peligroso. Y de hecho, no sé si ustedes vieron la serie en Netflix, Elite, donde se puede ver que en una de las fiestas efectivamente consumen el GHB, y como el GHB en baja dosis tiene efectos euforizantes o desinhibitorios, y en altas dosis es un gran depresor del sistema nervioso central, se produce una pérdida de conocimiento con muy poca concentración, 2 gramos, una pérdida de conocimiento que inclusive puede llegar a la muerte también por una depresión respiratoria, ¿ya? Entonces, es una droga de cuidado, ya por eso es importante el tema de las dosificaciones. El Rohypnol, que también es otra de las drogas de club, es lo que nosotros conocemos ya, es una de las benzodiazepinas, el flunitrazepam, que tiene un inicio de acción bastante rápido. También se utiliza como droga de sumisión química, es el icono de las drogas de sumisión química, se llama, dentro de los nombres que tiene, es Roche, porque justamente el Rohypnol, el original, el medicamento original es de Roche. Hoy día las pastillas que se comercializan, por un lado dice Roche y por el otro lado está la dosis, son blancas, no son de este color. También se utiliza para cometer abusos sexuales. De hecho, se llama la droga de la violación. Es una acción bastante rápida, tal igual que el GHB. El GHB, como es líquido, es mucho más rápido. Ustedes saben que las formas farmacéuticas líquidas entran mucho más rápido al organismo. Produce relajación muscular, producen amnesia, que también es una de las ventajas que utilizan las personas que ocupan esta sustancia para estos fines de sumisión o de asalto sexual. Produce pérdida de memoria. Y la ketamina para nosotros es un medicamento de uso veterinario, también se utiliza en forma clínica, se utiliza para producir anestesia, es un anestésico disociativo, se usa anestesia y además, dependiendo de la dosis, tiene efectos de producir alucinaciones. Por eso existe un mercado que sale de lo legal, porque ya está una droga legal que tiene uso legal, sale de lo legal, que es cuando uno puede ver en el hipódromo o en el estadio, en las veterinarias que están alrededor, donde justamente se trata de hacer la desviación de la ketamina para utilizarla como droga recreativa. Los rangos de lo que va a producir, bueno, va a producir alucinaciones, ensoñación, estados de inconsciencia, dependiendo de la dosis, si es muy alta, y tiene esta capacidad también. Esta es una de las sustancias que, si se fijan, como dosis recreativas se usan bajas dosis, porque en las dosis habituales que nosotros usamos en clínica va a producir anestesia. Entonces no es lo que estamos buscando. Entonces por eso se utilizan dosis bastante más pequeñitas de lo que viene una ampolla de ketamina en Chile de 500 miligramos en diámetro. Y finalmente, y con esto ya voy terminando, les quería comentar otras drogas que me pareció importante tocárselos como tema, que es lo que hoy día se conoce como la molécula de Dios. Hay varias cosas que le llaman la molécula de Dios. La molécula de Dios es el DMT, la NN-dimetiltriptamina o el dimitri,
es una sustancia química, también a lo extracto que le sacan de unos hongos, también le llaman la molécula de Dios, y en el fondo son, perdón, de unas ranas, de unos animales, también en el fondo se llama la molécula de Dios porque el nivel de alucinaciones que produce y el nivel de la apertura intelectual que produce es bastante potente, por eso se le denomina la molécula de Dios. Es una acción corta cuando se va a fumar, por tanto tiene esta característica de alucinar en un breve periodo de tiempo y sin todos los otros efectos de un viaje largo que produce la LSD o el BO o alguna otra de las sustancias. ¿Y cuál es la mayor característica que tiene? Es que tiene mucho tema visual, muchas imágenes visuales que en el fondo son las analogías que se hacen y también mucha sensación corporal agradable. Como ven, ya en el año 2019 ya existe, y de hecho la semana pasada también ya nuevamente se hablaba de la droga de Dios acá en Chile. Y el poppers es una de las que se considera hoy día droga emergente. Esta sustancia se vende en los sex shops, de hecho vi que hubo uno de los grupos que están auspiciando el congreso de un sex shop. Se vende en los sex shops, se vende por internet, es una droga que se vende hace mucho tiempo. El poppers en estructura química es el nitrito amilo, cualquiera de los nitritos, puede ser amilo de butilo o de isobutilo, y que tiene fines médicos, sí, por supuesto que sí, se ha utilizado para la angina de pecho, y viene en un vial chiquitito, tal como se pueden ver en esta imagen acá, y uno de los usos más frecuentes, además de la angina, que ya no se utiliza tanto, es como un antídoto o parte de un antídoto de la intoxicación por cianuro. ¿Ya? Entonces, es una droga que es legal, pero también desde este punto de vista está recreativa. ¿Cómo se usa y cuál es uno de los riesgos? Es que el poppers muchas veces se confunde con el GHB. El GHB también les mostré que venían unos frasquitos también transparentes. El GHB se toma por la vía oral y el nitrito de amilo se inhala. Esa es la característica que tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace? Produce esta sensación de vasodilatación, por eso se relaciona con una apertura física. Se habla de vasodilatación a nivel de los genitales, se habla de tener relaciones sexuales mucho más placenteros, pero también está relacionado con hemorragias a nivel de tipo nasal, también con hipotensión, con alteraciones de tipo visual. El efecto es bastante breve. Y esta imagen que está acá muestra que ya en Chile ya tenemos decomisos también de poppers, que más allá de que ahora hoy día, como ya les decía, ya entró a la lista de sustancias psicoactivas controladas. Entonces eso significa que lo podemos seguir produciendo, pero súper controlado para los fines que son, ya sea como antídoto o como medicamento. ¿Ya? Y con esto termino. Les quería comentar solamente dos noticias dos nuevas sustancias psicoactivas que aparecieron en Chile. Está el 5 de julio del 2021, o sea, hace menos de un mes, la que se conoce como droga de los terroristas, ya estaba en Chile, y es una fenitilina, así se llama, esa es la estructura química que es nueva, que nosotros no las tenemos. ¿Y cuál es la característica que tiene? Es que produce euforia, produce un exceso de estimulación y además, como se supone que se dice de los terroristas, se habla de personas que están en guerra, inhibe el hambre y también inhibe el sueño. Entonces también se dice que se estimula a las personas que están combatiendo justamente a tener un estado físico y mental mucho más pro la guerra, que se supone que más están, en Chile. O sea, ya llegó a Chile. Eso significa que más allá de que esté relacionada con que inhibe el hambre y el sueño, ustedes podrán pensar que la derivación que le pueden hacer a las personas que se lo consumen puede ser incluso para adelgazar, o por el exceso de trabajo, o inclusive para estudiar. ¿Ya? Y también una peligrosa droga sintética que venía en una encomienda, que esta de hace poquito, menos de 10 días, la N-etilefedrona, conocida en Europa como HEP, donde uno busca bibliografía, existe muy poco, donde también se utiliza como una sustancia para buscar la estimulación y también las alucinaciones. O sea, el desafío que tenemos como profesionales de la salud, y ustedes que están iniciando el camino para seguir trabajando como farmacéutico, es que efectivamente vayamos un paso antes a esto. Ya les dije, nosotros tenemos más sustancias controladas que las que efectivamente existen, la idea es que las drogas, sea cual sea la que se consuma, estemos suficientemente informados para consumirlas con precaución y sobre todo cuidando nuestra salud y la del entorno. Aquí podemos ver imágenes de drogas de violación, del encadenamiento que tiene que ver con las adicciones, de la droga zombie, que efectivamente existe pérdida de voluntad total, de las alucinaciones, bueno, y además que sabemos que las dependencias, las paranoias, las psicosis también están relacionadas con
depresiones. Eso, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por la presentación. De verdad bastante completa y bueno, da a grandes rasgos todo lo que está pasando hoy en día con las drogas y diseño, su avance y asimismo también cómo ha sido el desarrollo dinámico de nuevas drogas y cómo está afectando directamente en la creación de nuevas, ya que como usted misma mencionó, el desarrollo de estas mismas drogas han generado un aumento exponencial de nuevos formatos, nuevos diseños. Y el público las demanda. Eso es lo otro que se ha percatado finalmente, porque no se crearían si el público no las estuviera demandando. Lamentablemente en un comercio totalmente ilegal, pero es algo que igual se ha escapado un poco de las manos de los distintos países que están tratando de regularizar esto, pero igual es importante para nosotros estar al tanto y conocer cómo es el trabajo y conocimiento de este tipo de drogas. Así que de verdad le doy muchas gracias por su presentación e iniciaríamos con las preguntas. La primera pregunta la hace Héctor, no, discúlpeme, Alexis, que dice, ¿qué produce una intoxicación de alguna droga en el organismo? ¿Qué puede llevar a la muerte? Es bastante amplia su pregunta. A ver, la primera era, ¿qué produce la intoxicación? ¿Eso? Sí, ¿qué produce una ¿Y qué intoxicación lleva de a la alguna muerte? droga en el organismo? Ya. Sí, ¿y qué puede llevar a la muerte? A ver, partamos porque intoxicación significa estar en presencia en el organismo de una alta concentración de una sustancia o en una baja concentración de una sustancia que es muy potente. Las intoxicaciones no necesariamente están relacionadas solo con la dosis, también está relacionada con la característica inherente de la sustancia. Por eso podemos saber que con el LSD estamos hablando de microgramos y tenemos un efecto muy potente, y nosotros vemos que con los medicamentos estamos hablando de miligramos o inclusive de 1 gramo, por ejemplo, cuando hablamos del paracetamol, para tener un efecto probablemente entonces. Aquí la dosis es algo importante, la sustancia probablemente también es importante, y también las características inherentes de las personas. Nosotros sabemos que existe el concepto de variabilidad interindividual y también entre especies, y eso hace también que los efectos de la sustancia se manifiesten de distinta manera. Que lleve o no lleve a la muerte, en general, se relaciona con un aumento, una sobredosificación, más allá de la dosis establecida, o una sobredosificación y el mecanismo de acción de la sustancia. Si estamos hablando de sustancias estimulantes, podría ser, dependiendo, pero podría ser una muerte por una parada cardiorrespiratoria, podría ser una muerte por una parada cardiovascular, dependiendo de cuál sea el órgano afectado. Si estamos hablando de sustancias alucinógenas, ya les mencionaba que en términos generales la muerte es como la consecuencia de un acto producto de una alucinación, y hay algunas otras sustancias que producen disminución en la baja. Por ejemplo, el poppers es una sustancia que es metahemoglobinizante. Entonces, como es metahemoglobinizante, lo que hace es hacer que el oxígeno, que la metahemoglobina, capta oxígeno, pero no lo puede ceder al órgano. Entonces, cuando nosotros tenemos una cantidad muy grande de metahemoglobina, efectivamente nuestro organismo no funciona bien. Sobre 30% de metamoglobinemia es una sustancia que en nuestro organismo no funciona bien. Entonces ahí necesitamos vamos a tener un paciente intoxicado, vamos a desintoxicar a este paciente. Porque efectivamente el oxígeno no se está entregando y por lo tanto nuestro cerebro no funciona, nuestro corazón no funciona, nuestro ciclo de Krebs tampoco funciona, etc. Entonces todo va a depender del mecanismo propio de la sustancia, que yo no quise entrar en los mecanismos de cada uno, traté de nombrarles más o menos los neurotransmisores, y de la condición del paciente. Muchas gracias. Bueno, sí, como usted menciona, en realidad aquí también tenemos estudiantes desde todos los años, entonces igual hay que hacer una presentación bastante amplia. Y bueno, ya los chicos que están más pequeños les tocará en su momento conocer cómo actúan cada uno de los tipos de drogas, pero por ahora la respuesta que usted está dando es como lo más certero, así que gracias por su respuesta. Héctor hace la siguiente pregunta. Profesora, cuando habló del éxtasis dijo que podía causar una hiponatremia y que la misma provocaría una hipertensión. ¿Podría explicarlo, por favor? Yo creo que hablé de hiponatremia, no creo haber hablado de hipertensión probablemente tal. Dije que en términos generales las estimulantes producían un aumento de la presión arterial como estimulante y también un aumento de la frecuencia cardíaca. La hiponatremia es la condición que se va a dar precisamente en
el consumo de éxtasis, porque con el tema del sudor, ya les dije que el éxtasis está relacionado con este contexto de baile, y de mucha transpiración, y de mucho gasto de energía, y de mucha hiperestimulación. Nosotros cuando estamos en un excesivo trabajo físico, inclusive puede ser deporte, nosotros empezamos a sudar. Y si uno prueba su sudor, el sudor es salado, efectivamente, porque estamos eliminando sodio. Eso significa que de nuestras células se está produciendo una hiponatremia a nivel del sistema sanguíneo, está disminuyendo la concentración de sodio, y por lo tanto eso significa que nuestro equilibrio hidroelectrolítico está desequilibrado, para la redundancia. Y eso significa que por eso nosotros tenemos que, cuando hacemos, ya sea hacemos deporte, o en este caso en procesador, tenemos que hidratarnos justamente para que esta pérdida de sodio que estamos teniendo efectivamente pueda compensarse, ya sea, normalmente los chicos que hacen deporte lo hacen con estas bebidas, con electrolitos, con bebidas isotónicas, y en el caso particular, en el daño del éxtasis es por la deshidratación. Entonces, la deshidratación hace que la célula se achique, en este caso, además tenemos pérdida de sodio, entonces se produce un desequilibrio total. Y como se produce una pérdida del centro de la saciedad de la sed, una persona ahí en ese momento es cuando toma agua, 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 y hace todo lo contrario. No logré reponer el sodio que había perdido por el exceso de baile y empiezo a hidratar la célula. Entonces se produce la hinchazón, que es lo que yo les mencionaba, y lo que después se produce una ruptura celular, y a nivel del cerebro, que es la parte más compleja, se empieza a producir una presión intracranial y después se produce la muerte y la descompensación del paciente. No sé si lo respondí a esto, pero en el fondo eso es como a grandes rasgos. Pero la hipertensión no está relacionada con la hiponatremia. La hiponatremia yo cuando lo mencioné justamente como producto de este exceso de estimulación. Y el aumento de la presión está relacionada en términos generales con esta sustancia estimulante. Bueno, yo esa misma lógica estaba desarrollando con la misma pregunta, porque generalmente uno las drogas no las toma solas. Generalmente si uno está en un contexto de droga ilegal, generalmente estás metiendo otros tipos de droga, incluyendo el alcohol. Entonces tienes muchos factores incluidos adicional respecto a ello. No sé si Luis te sirve esa, discúlpame, Héctor te sirve esa respuesta, así que me gustaría hacer que la hagas llegar después por el chat. Patricio, mira, comentar sobre lo mismo que estás mencionando, que todo lo que yo les mostré es como si fuéramos tomándolo solo. Pero nosotros sabemos que el contexto de consumo de sustancias normalmente es policonsumo. Piensen que cuando estoy hablando de policonsumo no estoy hablando solamente de policonsumo de drogas ilegales. Estoy hablando de que eso va con alcohol, que sabemos que es legal, de nicotina, que también tiene un efecto estimulante, de eventualmente bebidas energéticas, de estas drogas sintéticas que se están utilizando más. Entonces, todo esto hace un conjunto que eventualmente, y recordando la primera pregunta, que en el fondo va haciendo una sinergia de efectos, o eventualmente, dependiendo de la sustancia, cuando les hablaba de los análogos de los opiáceos, son depresores del sistema nervioso central, igual que el alcohol. Entonces, efectivamente, la depresión, cuando uno llega a un estado de coma, también se produce por un exceso de presión del sistema nervioso central y también del sistema respiratorio. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en contexto, que como decía Patricio, no estamos consumiendo una sustancia solo, estamos consumiendo más de una y estamos haciéndolo eventualmente. Si estamos consumiendo alcohol con bebida gaseosa, estamos favoreciendo la absorción, por lo tanto, la biodisponibilidad es mucho más grande, tenemos menos efecto primer paso, entonces va todo contribuyendo a favorecer el efecto que estoy buscando, pero también a favorecer la toxicidad. Muchas gracias, profesora. Tenemos hartas preguntas en realidad, así que la siguiente voy a tratar de resumirla un poco porque es bastante extensa, que es de Luis. Dice: ¿cómo visualizan a futuro la posibilidad de quitar el control de la síntesis a los narcotraficantes de drogas? Con larga evidencia científica o eventualidad ancestral, como en el caso del LSD o el DMT, con el fin de evitar el consumo de análogos y tráfico que acarrea el riesgo de todo este tipo de sustancias. ¿Es posible abrir el debate cómo últimamente se ha tratado la marihuana o incluso evitar la circulación de otros tipos de drogas? Es como bastante amplia su pregunta. Súper interesante la pregunta. Efectivamente es algo que podríamos conversar mucho rato y podríamos, no solamente yo, sino que conversarlo. Yo creo que hoy día, y que es lo que yo siempre le comento a mis estudiantes, yo creo que hoy día como profesionales de la salud, y ustedes como futuros profesionales farmacéuticos igual que yo, lo que tenemos que hacer es educar. Yo creo que la educación, así como la dosis hace la diferencia en toxicología, la educación también va a hacer la diferencia. No vamos a poder ir nunca
tantos pasos adelante respecto de las drogas de síntesis. No podemos prohibir todas las drogas porque todo es de síntesis, que fue lo que les dije, los medicamentos son de síntesis. Y hoy día nosotros estamos abusando de medicamentos legales. Lo estamos utilizando medicamentos legales y lo estamos desviando, estamos sobredosificando. Nosotros sabemos los medicamentos que tienen otros fines que nosotros utilizamos eventualmente para estudiar. O sea, existe un patrón de búsqueda de uso de sustancias por inseguridades, por distintos temas que podríamos debatir. Y yo creo que el tema, a mi juicio, esta es una opinión súper personal, es por educación. El tema de la marihuana y de la legalización o no de la marihuana, o de la despenalización de la marihuana, hace poquito salió un estudio documentado donde muestra la evidencia a nivel, porque se supone que los fundamentos para la legalización de la marihuana habla con son relativos a evitar el narcotráfico, disminuir el mercado negro, que también es algo súper importante, que efectivamente tengamos dosis conocidas, porque sabemos que el tema de los alterantes es algo que no manejamos, pero el estudio da cuenta de que efectivamente nada de eso pasa. Sigue habiendo mercado negro, como en todo, ya tenemos un mercado negro en el alcohol, ya el alcohol es legal, sigue habiendo los precios elevados porque empieza a haber más competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, o sea, a mi juicio, insisto, esto es educación, es estar preparado y sobre todo, si yo tomo la decisión de llegar a consumir algo, lo que sea, que efectivamente vea cuáles son los riesgos, en qué contexto tengo que hacerlo y cuál es mi condición para consumir esa sustancia. Porque también depende de cuáles son mis características. Nosotros estamos hablando de personas normales y normales físicamente, que no tienen ninguna patología, pero aquí hay que tener cuidado con personas que tienen patologías de riesgo, personas que tienen tendencia a la depresión, personas que son bulímicas, personas que son obesas, etcétera. Todas esas personas son personas con condiciones patológicas que tenemos que abordarlas porque las sustancias tienen distintos efectos de ellas también. Muchas gracias por su respuesta, profesora. La siguiente tiene un poco de contexto político, así que más que nada es como entender el trasfondo de la pregunta, que dice, ¿qué opina? Es de Javier Paz, que dice, ¿qué opina a la propuesta del ex candidato presidencial Jadwe de legalizar la cocaína? ¿Podría ser beneficioso para tratar el síndrome de abstinencia y disminuir el riesgo de toxicología al dejar de ser desconocida su procedencia? ¿Podría ser comparable a los opioides legales bajo receta médica? A ver, me podría ir en la parte de, la segunda parte dice, podría ser, lo síndrome de abstinencia, no entendí lo que quiso decir. ¿Qué dice? ¿Podría? Ya, esa parte dice, podría ser beneficioso para tratar el síndrome de abstinencia y podría disminuir el riesgo de toxicología al dejar de ser desconocida su procedencia. Ya, a ver. No lo voy a responder desde un punto de vista político porque no es el tema, pero y tampoco intente que lo diga. La cocaína es una sustancia que su estructura química molecular es similar a la lidocaína, es similar a la benzocaína, y por lo tanto cuando se utilizó como anestésico. En algún momento tuvo un uso terapéutico y precisamente se dejó de utilizar porque responsablemente se observó que tenía efectos adictivos que no tenían estas otras sustancias y que en términos de riesgo-beneficio, como lo que hacemos nosotros con los medicamentos, no tenía ninguna ventaja comparativa respecto a de las otras estructuras que habían salido al mercado y que efectivamente tenían los efectos que se estaban buscando. Me llama la atención, pero tal vez no entendí la pregunta, el tema del síndrome de abstinencia. Un síndrome de abstinencia se produce cuando yo tengo una dependencia a una sustancia física y dejo de estar. Eso significa que existe una neuroadaptación, existe adaptación de nuestros receptores para para tener un cierto funcionamiento en nuestro organismo. El síndrome de abstinencia es cuando efectivamente dejo de consumir esta sustancia y por lo tanto mi organismo reacciona a no tener este neurotransmisor en el receptor, tanto no me siento bien, por decirlo de alguna manera bastante sencilla. Entonces, el hecho de que sea legal, nunca tendría sentido utilizarla para tratar el síndrome de abstinencia, si es que eso es lo que entendí, porque normalmente cuando uno está haciendo deshabituación de drogas, si yo estoy haciendo a una persona deshabituación del consumo de marihuana, yo no le voy a dar marihuana para evitar el síndrome de abstinencia. Lo que yo voy a hacer es tratar de evitar la sintomatología asociada al síndrome de abstinencia, que en el fondo calme su sentir, lo haga pasar lo menos mal, porque la gente que tiene síndrome de abstinencia, ya sea al alcohol, a la nicotina, a la comida, no sé, a lo que sea, que yo sea adicta, no solamente tiene que ser droga, puede ser cualquier otra cosa, a la cafeína, cualquier cosa, al chocolate,
uno lo empieza a pasar mal. Entonces, no veo que la legalización, en mi caso particular y por los daños que yo sé que produce la cocaína, desde mi punto de vista, y si es que entendí bien la pregunta, no tendría un sentido legalizarla. No tendría, cuando uno legaliza una sustancia, desde mi punto de vista, tiene que tener una utilidad. En este caso, desde el punto de vista de la salud, no tiene una utilidad terapéutica que fundamente su utilización más que otros medicamentos que hoy día existen en nuestro país y que en el mundo. Por lo tanto, yo creería que no se justifica hacer una legalización de una sustancia que hoy día es nuestro mayor problema, y hoy día nuestro mayor problema ni siquiera es la cocaína, es la pasta base, que es el subproducto de la cocaína, y que el grado de adicción que tenemos y de dependencia de estas personas hace que tengamos una población súper vulnerable, que son las personas de más bajos recursos. Existen otras sustancias para tratar los síndromes de abstinencia, como por ejemplo una sustancias de tipo natural o de otro tipo, que en el fondo van haciendo este acompañamiento desde el punto de vista físico, de la sintomatología física de la abstinencia, como también desde el punto de vista psicológico, de la necesidad que tengo de consumir una sustancia. No sé si lo respondí, pero en el fondo, como era mi opinión, era mi opinión. Sí. Bueno, ahí después Javiera nos indica si es que le respondió claramente la pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que para mí gusta bastante interesante. ¿El consumo de estas drogas podría a largo plazo ser un factor determinante en salud pública respecto al desarrollo de ciertos trastornos o enfermedades psiquiátricas y neurológicas en la población? Definitivamente. Definitivamente. Aun cuando partí mi presentación diciendo que uno de nuestros mayores incertidumbres es que todavía no existe suficiente evidencia científica que hable de toxicidad crónica, que en el fondo está relacionado con la pregunta, y que me parece una muy buena pregunta. Nuestro mayor desafío es lo cambiante que va siendo la sustancia. Entonces, el solo hecho de que una sustancia cambie su estructura molecular, aun cuando vaya a tener una afinidad con un receptor y vaya a producir desencadenar unos ciertos efectos, definitivamente impacta en salud pública. Hoy día, si nosotros nos hemos dado cuenta en este contexto de pandemia, la salud mental, que ha sido bastante tocada, se ha visto afectada, pero también hemos visto que recurrentemente, y particularmente nosotros, cuando estudiamos química y farmacia, estudié en algún momento, es una carrera, yo siempre les digo, es una carrera extremadamente demandante, extremadamente difícil, donde uno tiene que tener todo su ser puesto ahí. Entonces, eso también de alguna manera va mermando en nuestras otras cosas que hacemos cuando somos más jóvenes, que a mí me pasó cuando era joven, que hace que efectivamente nosotros busquemos otras cosas para tratar de tener lo que no logramos tener por estar estudiando una carrera como esta. Va a impactar en salud pública, de hecho ya impacta. Lo bueno es que existen estas mesas donde trabajan colaborativamente profesionales mundialmente y farmacéuticos. De hecho, esta mesa donde está el gobierno, de la Social Senda, existen altos farmacéuticos que están revisando la bibliografía, están mirando de qué manera tenemos que estar informados, y lo más importante es que tenemos que estar informados con anticipación, porque hoy día, más allá de todas las modificaciones químicas que les mostré, ya sabemos por dónde va la mano, ya sabemos lo que la gente busca. Busca estimularse y busca también efectos alucinógenos. Y de ahí eso significa que efectivamente es desconexión de la realidad. Entonces, claro, tenemos que buscar, de hecho, si ustedes se fijan, o lo habrán leído, antes era todo mucho con el alcohol. El alcohol sigue siendo una de las sustancias que más se abusa, pero como es legal todavía no se mira con los ojos tan malos. Sin embargo, si ustedes han visto las políticas que existen en otros países para tratar de fomentar una cultura saludable, una cultura sana en los jóvenes, está relacionada justamente con más actividades recreativas. Cosa de que efectivamente este placer que tengo que tener para tomar un éxtasis, para estar bailando en una fiesta electrónica, efectivamente era como cuando no existía en mi tiempo y uno bailaba porque tenía la oportunidad de bailar. Es como ahora ir a una discoteca y bailar después sacándose la máscara, y es una cosa que no lo hemos vivido. Es como eso, es como volver a vivir la experiencia. Hoy día probablemente la sensación de los jóvenes y también de los adultos, de que existe muy poco no sé, dejarse sorprender, hace que efectivamente tengamos que buscar otras herramientas. Pero sin duda es un tema de salud pública, es un tema que tenemos que estar preparados, y con mayor razón nosotros, que creo que somos los profesionales de la salud, que estamos más cerca, en mi caso con los estudiantes, en el caso del hospital, con los técnicos con los que trabajamos, con los colegas, y particularmente en la farmacia comunitaria, con los pacientes que siempre acuden a nosotros.
Muchas gracias, profesora. De verdad, respuesta bastante completa. Y en honor al tiempo, le voy a hacer la última pregunta que la voy a juntar un poco porque están relacionadas. Es la siguiente, que dice, ¿el consumo de estas drogas pueden dejar un daño permanente a nivel cerebral? Y en base a esto mismo, ¿existen antídotos frente a estas drogas de abuso? Qué maravillosa pregunta porque se me olvidó decirlo. El éxtasis se considera que es un neurotóxico, produce daño a nivel del sistema serotoninérgico muy potente, y el poppers, que es una de las últimas que les dije que eran las drogas emergentes, también son sustancias neurotóxicas. También actúa a nivel del mismo sistema, el sistema serotoninérgico, y puede producir un daño permanente, produce daño a nivel de la neurona. Ay, se me olvidó la otra pregunta, si acaso podría producir un daño permanente. ¿Qué más es la otra pregunta? La otra pregunta dice, ¿existen antídotos frente a estas drogas de abuso? Ok, ya, perdón, ya. En el caso, No en hay el problema. caso del popper sí, en el caso del popper sí, pero no es un antídoto no es un antídoto para los efectos que produce el popper. Como les dije que es un nitrito, los nitritos producen metamoglobinemia, y el antídoto para la metamoglobinemia es el azul de metileno. Eso existe y además trata toda la sintomatología. En el caso del éxtasis, y la gran mayoría de las otras, todos los que son alucinógenos probablemente tal como el LSD no tienen antídoto específico, se trata la sintomatología, eventualmente en caso de intoxicación. En el caso del éxtasis o algunos de los derivados anfetamínicos, no existen antídotos específicos. Aquí lo que más importa tratar es la hipertermia. El aumento de temperatura que se produce con un éxtasis, si efectivamente es demasiado alta, que estamos hablando de 39, 40, 41 grados, nosotros sabemos que esa es una temperatura que nuestro organismo no puede soportar, porque se empieza a destruir. Por eso se produce la rhabdomiólisis, la coagulación intravascular, etc. Y ahí una de las características es que aun cuando no hay antídoto, que tampoco funcionan los antipiréticos para bajar la temperatura, y por lo tanto ahí lo que se hace es el manejo de la temperatura, bueno, además de una hidratación, que ya le dije deshidratación, una hidratación gradual para ir manteniendo un esquema de hidratación. Además se utiliza el tema de agua fría justamente para poder bajar la temperatura y tratar de controlar y evitar que se siga produciendo el daño a nivel del organismo. Muchas gracias, profesora. Bueno, en realidad muy completa su presentación y como le he dicho en honor al tiempo, esas fueron las preguntas. Nos quedaron algunas preguntas pendientes, pero se las voy a hacer llegar después para ver si nos pudiese completar estas preguntas y después nosotros subirlas directamente a nuestras redes sociales y también dar esa respuesta a los chicos. Repito nuevamente, de verdad, muchas gracias por su presentación, de verdad, muy interesante el tema y dan ganas para seguir conversándolo porque hay bastantes Ya no le aspectos den más ganas para que... tomar, no hay ningún problema. Bueno, gracias a ustedes. Los felicito por la iniciativa, los felicito por haber considerado este tema como un tema de interés, y también porque más allá de las condiciones, también hicieron que esto fuera posible. Yo creo que este congreso se viene haciendo hace tanto tiempo que yo creo que es importante que lo sigan manteniendo, y les deseo éxito en el resto de la jornada. Muchas gracias, profesora. Que Así estén muy que bien. estaríamos, igual a usted, muchas gracias por su participación y bueno, le voy a hacerles llegar las preguntas lo antes posible. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Igual, chao. Ya chicos, Em, Fabi, te toca a ti en este momento, a los que estuvieron todos aquí presentes hoy día en esta pequeña jornada de inicio ya, chicos. Les damos las gracias también por su asistencia. Como saben, después vamos a hacer la subida de todas estas preguntas. Estén atentos también a sus correos porque cualquier información la estamos haciendo llegar por correo y asimismo también por las redes sociales. Ahora Fabián les tiene una sorpresa. Sí, como no voy a hacer de otra forma, tenemos sorteito. Así que voy a proyectar. A ver, a ver si- a ver. ¿Te hago presentador? No, ya lo hice. Ahí está. Ya. Grande, ahora. Sí, sí, sí. Sí, ya. Está en la cámara, no Ya. está aquí. Ya está, se está viendo, ¿cierto? Sí, se está viendo. Ya. Bueno, el sorteito de hoy día
es patrocinado por la Bella Química, que nos entregó un set para sortear entre todos ustedes, que como ven contaría con 3 llaveros, un marcapáginas y lápices, con un dije ahí en la tapita. Ah, aquí. Ahí está. Bueno, como saben, como siempre, como lo de ayer, funcionaba, vamos a hacer respuesta al nombre, y si es que está aquí presente en la sección de preguntas, nos dice aquí, estoy aquí, y Sí, nos exacto. mandaría su número de inscripción. Así que, ¿comenzamos nomás con el sorteo, no? Sí, dale nomás. Sí. Ojalá que esté, por favor, que esté. Jimmy David Reyes Aravena, ¿está presente? Dile que Tiene sí, que por favor. responder en el chat o si no, no es válido. ¿Está? ¿No está? ¿No? ¿Al agua? Chicos, igual me están consultando por interno si vamos a subir el PPT. Yo igual les comento, lo más probable es que sí lo subamos, pero igual van a estar subidas las grabaciones. Así que para que estén atentos igual por si acaso. Prefiero darlo como información general directamente para que igual estén al tanto. Ya, volviendo a las Ah, preguntas, ¿apareció o no apareció? no, Jimmy, al no. agua. Ya, me lo Vamos dejo con el yo. siguiente. No, me lo dejo yo, Ahí ¿sabes? te lo queréis. Sebastián Rodrigo, Cajumil Hidalgo, ¿está aquí? ¿Está o no está? Sebastián, ¿estás entre nosotros? ¿No? ¿Al agua también? Oh, chicos, les falta madrugar. No, estoy que... si sale al otro y no está, me lo quedo yo. Ya lo hice. Ay, Nelson bueno, Díaz. Nelson, dime por favor que estás aquí. Que estás aquí, por favor. Sí, sí está. Ay, por fin. Ya. Necesito tu número de registro, por favor. Sí, mándanos tu número de inscripción y a través de eso nos pondremos en contacto contigo. No, no sé. Se le perdió el número de registro. Se le olvidó. Sí, mándanos por ahí Ah, no nomás. se le... Sí, mándalo por acá nomás, no hay problema. Se le perdió justo ahora, no lo Esperemos encuentra. que lo estén Ya, pasando bien, chicos. En un ratito más también va a empezar la siguiente charla, así que sí. muchas gracias a todos por su asistencia y esperemos que, como dije, le estén pasando bien. Yo lo tengo tatuado. Ah, Igual digo, no, de buena verdad, técnica. ten presente en todas las charlas porque de algún momento a otro sale otro sorteíto y puede ser potente y se lo pierde el hijo Igual de. sabemos, chicos, que hay extenuantes, pero hay todo tipo de premios y también todos los temas han estado interesantes. Las cantidades de preguntas han sido buenas y eso, pues, chicos. Nelson, ¿tienes el número? Nelson Tapigo Se nos fue. nunca existió. Ah, nunca existió. No lo No encuentro. lo encuentro. No. Oh, Ya, pero espera un poco. Vamos a guardar tu no. nombre. Sí, bueno, o mándanos tu nombre completo y tu universidad. Y nosotros nos encargamos de buscarte. Ahora, si nos encontramos, al agua después. Al agua no Ah, me lo quedo yo. sí, al agua. Voy a hacer el más cool ahí con mis llaveros. ¿De qué Yo al universidad agua. eres? Al agua. Esta Ya. es de la Universidad Católica del Norte. Ah, lo encontraste, 309. No, Valeria, eso no es de él. Ah, ya. Chuta. Oye, no, no, Que no, tengo no, dos, no, no, no. tengo dos ventanas. Ya, ya, ya. Ignórame. Ah, sí, ese es tu número. Uh. Ya, Ah, vamos a ya, muy dejarla bien. ahí. Bueno, anota todo igual para... Sí. Guarda todo para tenerlo ahí. Yo ya Así dije, que no, eso, está chicos. hackeando el sistema. Ay, Tienen nos que hackeó el dar. sistema. Qué hacker. El mismísimo.
Ya, chicos, entonces en un Bueno, ratito más vamos a el inicio de la siguiente jornada. Si quieren, se pueden dar descanso temporalmente. Voy a cerrar este link, pero se conectan por el mismo link si quieren al tiro en un momento, más que nada para finalizar el video. Profesor Javier, ¿me escucha? ¿Me escucha, no? eh, En yo no le dice que no está escucho. conectado el audio. No tiene conectado el audio. Vamos a ver, espera un momento. Sí, me dice que no tiene conectado audio. Tiene que No. dirigirse a la sección de audio y en la parte donde dice comprobación del sonido. ¿Lo encontró? Hágame con un sí o un no si es que... Ya. Eh, espera un momento, que me dice que no tiene nada de audio. Mm, qué raro. Mm, Espera un momento. Vamos a ver problemas técnicos. Está como panelista, ¿cierto? Sí. sí. ¿Lo hago presentador? A ver si... Ahí lo acaba de presentar. Le cambió el módulo, ¿cierto? Hay una sección, ya ahí está compartiendo. En el caso en que queramos que se escuche audio, hay un panel que dice compartir cámara web, audio, panel de mandos. Y la sección de audio lo encontró, ¿no? A ver, espera un momentito, que voy a tratar de... Le acabo de mandar una solicitud. ¿Está listo? Ponga presentar pantalla, porque no me deja... Qué raro. Que la cosa es que si presenta pantalla no podemos ver su panel de control po, de la aplicación. No, sí es verdad. Pero quiero ver aunque sea si es que se puede... Ah, no, tiene instalado el... Mm, no me deja ver el panel de control. Pero ¿por qué no A le ver. proyectáis tú lo que habíais hecho del tutorial ese? De ahí le vais explicando. Ya, ya. Déjeme de compartir un momento la pantalla y yo voy a compartir ahora. Ahí parece que lo activo, Ahora ¿no? sí, Ahí está. ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Ya, ahora sí, ahora sí, ahora está sí. ahí. Bueno, menos mal que me di un poquito de tiempo para entrar antes de las 11:30. Sí, no hay Eh, problema. Igual, profesor, nosotros vamos a partir aproximadamente a las 11:35. Les dimos un break a los chicos en este momento, así que en un ratito comenzaríamos. Yo voy a cerrar ¿Ya? este perfil para que se guarde la grabación anterior y voy a volver a abrirlo en unos 5 minutitos. Pero para mí no cambia nada eso. No, Yo me entra quedo por el aquí mismo tal link. cual. No debería. No debería, o Ah, si pero no, entra por el mismo link. Sí, se voy va a a cerrar cerrarlo. esta ventana. Ah, ya, 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 ya. Así que ahí igual, Ya, yo voy a en los 5 volver como a minutitos, las 28, por ahí, para estar un ya, poquito antes. ningún problema, Súper. ningún problema. Ya, profesor, ahí nos vemos entonces. Nos vemos.